Dios los bendiga. Dios los bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios, perdón. Vamos a compartir la palabra de Dios hoy en Primera de Corintios, capítulo 14. Amén. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Dice la palabra de Dios referente a este tema, a 1 Corintios capítulo 14, está hablando la palabra de Dios. El apóstol Pablo habla, como quien dice en pocas palabras, ya resumiendo todo lo que es el estudio del capítulo 12 y versículo 13, porque sigue hablando de los dones. Amén. Entonces, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa? Lo más importante es el apóstol Pablo, uno, que sigamos el amor. Amén. Ya hemos hablado que lo mejor de todos los dones era que el amor. Ahora aquí el apóstol dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Amén? Una de las partes más importantes en una iglesia es que haya profetas. Amén. Alguien que profetice. Amén. Que va a profetizar es sobre el futuro, ¿no? Que profetice las cosas que van a pasar más adelante. Tanto en la iglesia como en el mundo secular. Versículo 2 dice, del 14, 1 Corintios capítulo 14, ahora vamos al versículo 2, dice, porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando una persona habla en lenguas, está hablando misterios con Dios. Amén. Se está edificando a él mismo. En ese momento, cuando una persona está hablando en lenguas, se está comunicando directamente con Dios. Se está edificando a él mismo. Siente la presencia de Dios, siente que está hablando con Dios. Amén. Versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que mejor es que profetizar. Amén. Eso está en el apóstol Pablo, que lo mejor es que profetizar. Versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Amén. Entonces ya sabemos que el que profetiza siempre está edificando a la iglesia, porque está dando profecía. Amén. Versículo 5, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Amén. Entonces, mayor es que, volvemos, el apóstol Pablo se dedicó en este capítulo 14 a enseñar eso, que es mejor que el que profetiza. Amén. O el que enseña en la iglesia, que el que habla en lenguas. Dice, seguimos en el versículo 5, a no ser que el intérprete, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces, ¿qué pasa? Dice el apóstol Pablo que está refiriendo a que es bueno hablar en lengua, ¿cierto? Pero hay que tener también que la interpretación para edificar que a la iglesia. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablaré con revelación?
o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Miren, entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que ¿qué nos aprovecha si viene alguien que a enseñarnos con puras lenguas? Lenguas es lara, sí, casaca, como que dice, como muchas veces saca y aquí, y todo el mundo habla en lenguas, pero ¿qué pasa? Nadie entiende, amén. Entonces el apóstol Pablo quiere enseñarnos ese tema, de qué es mejor que, pues después él dice que enseñemos que con el entendimiento, hermano. ¿Amén? Sí, porque si hablan todo en lengua, imagínate que el pastor salga hablando en lenguas, nadie entiende. ¿Amén? Entonces, es mejor que 3 palabras con entendimiento, como dice el apóstol Pablo, que 10.000 en lenguas. Versículo 7 dice, ciertamente las cosas inanimadas producen sonido, como flautas, como citarras, y si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá qué es lo que se toca con la flauta o con la citarra? Coloca ese ejemplo. ¿Amén? Que si alguien toca una guitarra y si no tiene los tonos precisos, que nadie va a saber que está cantando. ¿Amén? Así mismo, entonces dice que las lenguas, que es mejor que si alguien habla en lengua, que haya que un intérprete. Amén. Y lo mismo en el versículo 10, vuelve y nos coloca otro ejemplo, dice, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Ahí vuelve y coloca un ejemplo. Hay cantidades de idiomas, ¿cierto?, del mundo. ¿Pero qué? Pero ninguno de ellos carece de significado. ¿Amén? Eh, sigamos, vamos al versículo 12. Vamos recortando un poquito el tema para que quedemos ahí con el tiempo. Dice, así también vosotros, vamos 14, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, ¿nosotros qué? Que anhelamos dones espirituales, es buscar esos dones que edifiquen a la iglesia, amén. No solo de hablar en lenguas, o si es pedimos dones de lenguas, que también que tengamos la interpretación para así que edificar la iglesia. Porque podemos ver que muchas personas hablan en lenguas, pero hay muchas, lo pueden hacer también por emoción, amén. Hoy en día hasta la iglesia están enseñando a que hablen lenguas. Muchos pastores dicen, hable rápido, la, y empieza, diga una palabra, por lo menos que creo en Dios, que diga creo en Dios rapidito, entonces creo en Dios, entonces al hablar tan rápido, para dar la impresión de que estoy hablando en lenguas, amén, pero eso no es bíblico, amén, porque las lenguas son ¿qué? Directamente un don de Dios. Versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Miren, siempre el apóstol Pablo en todo este tema del capítulo 14 dice que el que habla en lenguas que procure pedir la interpretación, hermano. Amén. Saltemos al versículo 15, porque siempre este tema, este capítulo 14, el apóstol Pablo lo dedicó únicamente para lo que es el hablar en lenguas. Amén. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré con entendimiento. Amén. Entonces debemos que orar en el espíritu, pero también con entendimiento. Amén. Entonces cuando le pidamos a Dios, debemos orarle ¿qué? Con entendimiento. Igualmente también en la iglesia debemos cantar con el entendimiento. Que cuando cantemos, que esas alabanzas sean directamente a Dios. Amén. Porque muchas canciones hoy en día son dudosas, ya no sabemos a quién está cantando, si a la novia, a la esposa o a Dios. ¿Amén? Entonces siempre también busquemos alabanza en la iglesia que sea directamente para Dios, que se escuche, que el mensaje sea claro, a quién estamos adorando.
Vamos al versículo 18, vaya a ir terminando el tema. El apóstol Pablo en el versículo 18 dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Mire, el apóstol Pablo no está diciendo este tema de que se reprimieran las lenguas y de pronto no había intérpretes. ¿Vale? Él dice que él no está hablando de este tema así porque dice, no, pues como yo no hablo en lenguas, entonces no, voy a colocar este tema aquí de que no se habla en lenguas. No. En el versículo 18 él dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. El apóstol Pablo hablaba en lenguas. ¿Amén? Él hablaba en lenguas, pero él decía que era mejor que orar con el entendimiento. Amén. Versículo 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento. ¿Ven? Para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Amén. Entonces, mire, aquí es el resumen de toda la palabra. ¿Amén? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Amén. Entonces, aquí podemos ver claramente que siempre, cuando se habla en lengua, debe haber ¿qué? Un intérprete. Amén. Pasemos al versículo 22. Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Amén. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Ven? Entonces las lenguas son ¿qué? Así mismo, por señal a los incrédulos. ¿Ven? Cuando Dios le da lengua a los no creyentes es por señal para ellos. Pero para nosotros es que la profecía. ¿Amén? Entonces por eso en la iglesia, cuando alguien habla en lengua, tiene que haber un intérprete ¿qué? Para la profecía. Bueno, hermano, entonces vamos a recortarnos porque el tiempo terminó, ya va a terminar. El apóstol Pablo, en el versículo, vamos al 28, dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Amén. Entonces, si no hay intérprete, es mejor que mermarle a las dos de lenguas, hablar, pero despacio, para nosotros mismos. Amén. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en este punto. Amén. De que tengamos un orden en las iglesias. Amén. Que si vamos a hablar en lenguas, es mejor que haya un intérprete. Amén. Aunque el apóstol Pablo también dice, ¿no? Que no debemos impedir también que las lenguas. Amén. Yo no puede alguien en la iglesia decir, no, de aquí en adelante se prohíbe que hablen en lenguas, no. Amén. Pero las lenguas debemos usarlas para edificación para nosotros mismos. Amén. Dios les bendiga. Espero que haya sido de gran bendición este video.